Bienvenidos. Hoy vamos a abordar las consultas que con 4 mutaciones terminan en el complementario número 7, el ejército. El ejército, equiparable en el ser humano al sistema inmunitario, solo se moviliza en estado de crisis con la sabiduría precisa para determinar el objetivo de necesidad y con las estrategias y provisiones, con las estrategias adecuadas a las provisiones con que se cuenta para poder abordar. Hoy partimos en nuestro primer escalón del hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, hexagrama caracterizado por la capacidad de revisar los pequeños detalles y darle pulido hasta irlos encajando, revertiendo el foco sobre antropocéntricamente, sobre el consultante y el objeto de su consulta. Carece de capacidad de transformación inmediata, pero no así de valores persuasivos por medio de la reiteración y del refinamiento del pulido, dirigido fundamentalmente al carácter para irle configurando cómo habrá de ser su terminación y encaje en los términos prácticos de la realidad. Se mueven la línea primera, la tercera, la quinta y la sexta. La primera línea lleva al 57, la tercera al 61, la quinta al 26 y la sexta al 5. Primera línea dentro de un contexto donde la capacidad es más bien refrenadora, sutil, para controlar que no se desmadre frente a la energía creciente de Chien, trigrama inferior en el interior, que viene pujando, por decirlo así de una manera gráfica, en plan fuerza bruta. Y lo que está al cargo de su refinamiento es la suave capacidad de persuasión. De manera que en este primer estadio de la estructura, el impulso energético es muy potente y la capacidad al cargo, partiendo y las dotes de sabiduría para encajar adecuadamente con el tiempo y las potencias reales, están sobrepujadas por la energía. Por tanto, la primera línea le recomienda atemperar el impulso, esa impetuosidad, reconvertirla por medio del arquetipo complementario transicional, que es el 57, arquetipo de la reiteración, de la suavidad, de la capacidad de reflexión reiterada, el volver de ese impulso inicial para situar una elevada meta y ir acumulando perseverantemente la acumulación de energía, siempre en un depósito para poder lograrlo, pero a larga y media distancia, no de inmediato. Es decir, resumiendo, refrenar el impulso, resituar el objetivo con elevación e ir acopiando lentamente y con perseverancia para el logro futuro cuando proceda de la acción, que no es ahora mismo. La tercera línea, sobre la anterior, quiero decir, habiendo asumido el dictamen de lo anterior, habla de, bien, no ha habido un buen comienzo,
el lugar de la tercera línea no es para concordia, sino para desencuentro. Implica un reconocimiento de la situación de que se parte. No ha habido un buen comienzo, pero no por ello ha de haber un mal final. Si nos abrimos, como manda el complementario transicional del 61, la verdad interior, que significa en relación al consultante, ahueca el interior desprejuiciadamente, observa aquello que tienes delante con las directrices que se te acaban de sugerir, para depositarla con serenidad y reflexionarla, y finalmente cuando hayas hecho una asimilación de todo el contexto desapasionadamente y desprejuiciadamente, desde tu propio interior podrás manifestar hacia afuera algo con verdadera capacidad de transformación, verdad interior. Sobre la tercera línea, luego vuelve a cambiar la quinta línea que dice, en fin, que en verdad, si te comportas en tu manifestación, habiendo asumido obviamente los dictámenes anteriores, con un modelo de lealtad a escala universal, pues vas a ser, en lugar de con una posición cejada egóticamente, pues vas a ser rico en ti y en la colectividad y en principio con aquello con quienes trate y con tu proyecto. El complementario transicional, que es el 26, el gran transformador, la universidad de la vida, es la capacidad de reconvertir o de convertir la energía bruta que puja por buscar forma por medio de la universidad de la vida, en todo su amplio sentido, con todos sus contenidos acumulados por las civilizaciones, buscando un modelo, por intercambiar energía por sabiduría, acabando siendo de útil para sí mismo, para el entorno con quienes se trabaja y para la colectividad. Hesagrama número 26, complementario transicional, por medio de la lealtad y un comportamiento veraz, rico en ti y rico en tu prójimo. La sexta línea, siendo terminal del mencionado contexto en el que estamos trabajando, habla de que no se pretenda exprimir el limón hasta romperle la cáscara. No se trata de apurar el motor hasta griparlo por falta de aceite, sino de conformarse con lo que las circunstancias, teniendo en cuenta los anteriores elementos, puede dar buenamente por sí. Y con ello determinarse a esperar mejor ocasión para una exigencia mayor que la del momento. De manera que disciplinándote objetivamente a prioridad según necesidad. El siguiente escalón lo constituimos o partimos desde el hesagrama número 10, el porte. Porte es la manera adecuada de conducirse, alude a la manera adecuada de poner nuestra huella en el mundo en relación a la consulta que hayamos hecho. ¿Cómo encajo mi huella con este proyecto o con esta idea en el mundo, de manera que no transgreda sus órdenes y se vuelva como un tigre y me despedace? Por lo tanto, claridad, reflexión y oportunidad para ir colocando cada uno de los pasos. Partiendo de este contexto, muta la línea primera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera nos lleva al hesagrama número 6, la cuarta al 61, la quinta al 38 y la sexta al 58. La primera línea del porte
entramos en contexto, estamos en fase inicial, marcha sencillamente con adaptabilidad a lo que te va dando el medio y tratando de evitar el conflicto. Y si es que has pisado el conflicto, abandónalo sin llegarlo a extremar. Y si es que hubiera necesidad de profundizar el conflicto, sitúalo en manos de una autoridad objetivamente imparcial. La cuarta línea, que muta sobre la anterior, ya primera del trigrama superior, dice, hablando de la manera de conducirse en el mundo, si hemos asumido el contexto general y el consejo de la primera línea mutante, pues cuando se hace preciso determinar con cautela, es decir, aquí el texto tradicional habla de que se pisa la cola del tigre, pero y que este no muerde al hombre. ¿Por qué no muerde al hombre? Porque ahora mismo se trata ya asumida las pertinentes integraciones y moldeado psicológicamente y luego en términos prácticos en relación a nuestra consulta, pues es la labor que debemos llevar a cabo y la vamos a realizar sí o sí. Entonces, para ello, el complementario transicional nos dice, este es tu tigre, tienes que pisarle la cola de la manera adecuada que no se vuelva y te muerda. ¿Cómo va a poder producirse ello? Pues por medio de ahuecar tu interior, de manera que puedas contemplar los elementos que tienes enfrente sin prejuicio, serenamente en tu interior, irlo deglutiendo elemento por elemento hasta que forme parte integrante de ti y de ese modo podrás realmente hacer la montura de este tigre con verdadera capacidad de que sea, como acabo de decir, la montura que te está destinada. La quinta línea sobre la anterior implica que sobre aquella serie de elementos que debes integrar para que no se vuelva el tigre en contra tuya y ya plenamente asumido, y esa parte de la doma integrada tanto por el tigre, es decir, el tigre es la parte peligrosa de la propia personalidad en relación con la parte peligrosa del entorno en el que hemos de desenvolvernos. Pero si ya hay una cierta domesticación por parte y parte, en la línea quinta, que es de gobernación, requiere que, aun siendo perseverantemente conscientes del peligro, es necesario que seamos resueltos a la hora de llevar la montura, pero teniendo en cuenta el complementario transicional, que siendo el 38, el valor prismático del 38, el antagonismo, pues no significa imposibilidad, sino respeto por la propia mismidad, respeto por la personalidad del entorno con la que tengamos que desenvolvernos. Y si bien es cierto que las tendencias en el mundo plural son múltiples y diversas, pues trabajar en relación a logros posibilistas. Finalmente, la línea sexta, que muta sobre esta anterior, dice, bueno, aquí se trata de evaluar prospectivamente hacia atrás, es decir, retrospectivamente hacia atrás y proyectivamente hacia adelante, pues analizando cómo te ha ido con ese conjunto, con esas instituciones o con ese proyecto, con esa fórmula, pues así es de esperar que te vaya regenerando entre tus propios pares, que es el complementario transicional, representado por el hexagrama número 58, de manera que certeros objetivos de necesidad y disciplinada energía para su logro. El siguiente escalón en nuestra clase de hoy lo constituye el hexagrama número 12, arquetipo de la desconexión, que fundamentalmente indica una época o un estado
previsible delante de desconexión, viene subiendo lo vulgar. En un contexto semejante, el noble, aun padeciendo carencia y sufriendo soledad, debe tomar aislamiento en sus propios principios sin dejarse sobornar por el avance de lo vulgar. Dentro de ese contexto hemos de cabalgar sobre la línea segunda, la cuarta, la quinta y la sexta. La segunda nos va a llevar hasta el conflicto, ese gramo número 6, la cuarta hasta el 20, la contemplación, la quinta hasta el 35, el progreso expansivo, y la sexta hasta el 45, la cosecha o la recolección o el templo ancestral. Bien, la segunda línea del hesagrama de la desconexión dice no colaborar con el vulgar, sino abstenerse, y con ello soporta y abstente, y con ello logras evitar el conflicto sin llevarlo a extremo. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, dice, de ese modo, el predestinado no solo actúa con bien para sí mismo, sino para aquellas personas y aquellos elementos que dependen de su capacidad de movilización y de su ejemplo a seguir, que está representado por el hesagrama transicional que mueve esta mutación, que es el 20, la contemplación, la muda, equivalente a una torre alta, a un sacerdote, a un rey, que están entre el cielo y aquellos a quienes están pendientes de sus actos de gobernación. La quinta línea, que nos lleva al 35, habla de cuídanos no dejar ningún cabo suelto. Aquí es importante sobre la labor de mediación sacerdotal, mediúnica, o del rey que visita las comarcas para meter las cuñas pertinentes de ajuste, de afirmación o de corrección. La quinta línea de gobernación dice pon la máxima atención en que no quede ningún cabo suelto para que la iluminación de progreso representado por el complementario transicional 35 pueda llevarse a efecto sin demora y sin falla. La sexta línea de la contemplación, del estancamiento. Así nos advierte que la paz dejada, que no es el caso del contexto general que nos mueve, sino el opuesto, la desconexión. La paz dejada deviene en desconexión. La desconexión dejada no deviene en paz. Es preciso la colaboración de los elementos, y aquí se evidencia con todas las luces de que el consultante debe dar un vuelco a la parte viciada, a la parte baja, por el conjunto al que se debe, para que el fruto de la cosecha, comunal y del equilibrio del conjunto, requiere de su propio sacrificio, que es desprenderse de las partes de vulgaridad obsoletadas. Así, con sabia estrategia, disciplinado para marchar. El siguiente bloque lo constituye el hesagrama número 14, la posesión de lo grande. Posesión de lo grande implica gran responsabilidad y es un hesagrama caracterizado por líneas yan, 5 líneas yan, menos la del centro, la de la gobernación, que es abierta, significando capacidad de escucha, capacidad de visión, capacidad
de saber maleablemente separar lo claro de lo oscuro. De ahí que las líneas yang le correspondan. Gran posesión implica inmediatamente gran responsabilidad con esa posesión que viene determinada por destino celeste. Mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la sexta. La primera lleva el hexagrama 50, la tercera al 38, la cuarta al 26 y la sexta al 34. La primera línea del 14, dentro de un contexto de gran posesión, pero en la base inicial, en principio no se te imputa falta, no hay deficiencia en tu proyecto, en lo que pretendes, tal como lo pretendes. Pero como estás en una fase inicial, aún te queda penetrar con profundidad el análisis de los elementos y hacer acopio y uso de los elementos culturales de que dispones tú y el entorno de tu civilización para ofrecer una obra no en estado elemental, sino con un ensamblaje digno de la superestructura cultural a la que corresponde la gran posesión. La tercera línea que también muta y que lleva el hexagrama número 38, línea transicional de cierta complejidad, advierte al consultante, después del dictamen de la línea y el complementario transicional del caldero, que un noble sabe poner a disposición del pueblo, de la divina voluntad, los dones y los beneficios, pero que el vulgar, pretendiendo guardarlo para sí, lo que hace es estropear la labor en general. El complementario transicional, que es el 38, significa que una mente dividida, donde falla el principio de autoridad, pues debe tener en cuenta estos elementos y la diferencia entre las distintas individualidades con las que se va a encontrar y las posibilidades de logro, tanto con los nobles, con la actitud del noble, como con los vulgares del entorno o los propios recursos débiles y flojos en principio. La cuarta línea, que lleva al 26, habla de la necesidad, ya es primera línea del trigrama superior, y admitido y digerido y asimilado en términos prácticos los anteriores dictámenes. La cuarta línea ya, como digo, primera del trigrama superior, exige la capacidad de saber distinguir entre lo que legítimamente le corresponde a uno y lo que legítimamente es del vecino o del hermano o de aquel con quien se ha criado junto, pero cuyas divergencias al cabo del tiempo pues son muy visibles. Y es propicio no confundir por la camaradería, por la familiaridad, que lo mío, que lo tuyo es mío. No, lo mío es mío y tiene un límite, y lo tuyo es tuyo y también delimita hasta dónde debo yo pararme. Y eso, si es que no lo tengo bien asumido, que la línea lo indica, pues debo analizarlo en el contexto de la gran facultad universal que representa el hexagrama número 26. Es decir, toda la ley y todo el conocimiento están depositados dentro del contexto de la civilización en la que vivo, de manera que los elementos de distinción deben estar recogidos allí donde procedan en cada estamento, o en cada parcela del saber, en cada parcela de la labor humana. Finalmente, tenemos la línea sexta, que nos dice, que nos lleva al hexagrama número 34, y que en un hexagrama como en el que estamos implica
que si se honra a la sabiduría y a la bondad, pues finalmente vamos a ser asimilados por los altos principios universales, y nuestro poder se va a asentar convirtiéndose, pasando de una gran posesión a significar un gran poder, cuyas características fundamentales, más que en la proyección de ambición constructiva y acaparadora, consiste en el análisis de no pisar camino que no se corresponda con el orden. De manera que dispone la sabiduría a marchar disciplinadamente conforme a objetiva necesidad. El siguiente escalón lo comenzamos ahora con el hexagrama número 17. Arquetipo de la conformación en el momento presente con el Tao que debemos abordar. Salir de nuestra área de confortabilidad para prestarnos a la conformación con aquello que pretendemos, siempre obviamente dentro del término de nobleza. Mutan la primera, la segunda, la cuarta y la quinta. La primera lleva al 45, la segunda lleva al 58, la cuarta al 3 y la quinta al 51. La primera línea de la conformación le dice al consultante: es propicio que salga de tu área de confortabilidad, porque así lo exige el conjunto de la comunidad, representado por el complementario transicional, la reunión 45, y a sacrificar por esa labor. La línea segunda previene al consultante de que tiene que elegir entre el párvulo y el adulto, y la cuestión está clara: dejar atrás al párvulo, las costumbres pueriles, para conformarte con las costumbres de los pares adultos que vienen representados por el hexagrama complementario de esta línea, que es el 58. La cuarta línea que nos lleva al hexagrama número 3, a la dificultad inicial, dice que en la labor de seguimiento no debiéramos tratar de que nos siga todo el mundo vendiéndole al de la izquierda lo opuesto que al de la derecha, pero con la misma mendacidad, porque a la hora de conjuntarlos para la labor de conformación, lo que haríamos será crear problemas para nosotros mismos. De manera que dirigirse por la verdad que anida en nuestro interior y de nuestro proyecto, y que debe ser la nortificación que nos guíe independientemente de quién escuche a la izquierda o a la derecha. Y por tanto, lo pertinente es nombrar ayudantes capaces para lo que pretendemos, no tratar de marear la perdiz a izquierda y derecha y luego hallarnos en confusión mayor que la que todavía tenemos. La quinta línea, sobre la anterior, habiendo superado las vicisitudes y las contradicciones entre lo que pretendemos y la realidad del logro de esa pretensión, pues la quinta línea dice que debemos guiarnos por la belleza y la bondad de los elementos y escrutarnos con el arquetipo de la conmoción, que es manifestación de la providencia, para que analicemos que nuestros principios no tiramos los dones que portamos realmente como calidad de dones, pero sí que desbrocemos de nuestro propósito y de nuestro paso aquellos caminos que no se corresponden con la voluntad divina.
de manera que a poner sabiduría y autoridad disciplinadamente conforme a necesidad. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 21. El ridículo lo constituye de partida. La mordedura tajante. La mordedura tajante para quitar de en medio los obstáculos intromisos que impiden una diafanidad correcta en el proceso de alimentación de nuestro proyecto, tanto interior como exteriormente. Mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La primera nos lleva al hexagrama 35, la segunda al 38, la cuarta al 27 y la sexta al 51. La primera línea de la mordedura tajante, es decir, crear una normativa para clarificar el proceso de alimentación del objeto de nuestra consulta, dice: si coges el error en principio, ya esté en ti o esté fuera de ti, vas a hacerlo progresar como indica el complementario transicional en el que muta la línea, el 35, el progreso expansivo. Coger el error en el principio. Si en cambio, como indica la segunda línea, el error persiste por contumacia, pues no habría falta en que la mordida, que es el contexto general al que alude el hexagrama, pues perdiera el delicado sentido del obstáculo, del tacto, pero siempre teniendo en cuenta la diversidad de individualidades que pueblan el mundo y el mundo de nuestro proyecto, de nuestra consulta, que el consultante ciertamente debe ser fiel a sus propios principios, pero sin tratar de violentar los opuestos y sabiendo en cada momento cuando lo que es posible lograr. La cuarta línea en mutación que lleva el hexagrama 27, ya primera línea del trigrama superior, dice: duro como metal debe ser en este proceso de clarificación para quitar los elementos intromisos de en medio, pero buscando la alimentación adecuada, es decir, por medio de elementos justos, duros, con firmeza, pero con justicia, para desbrozar el proceso obstruido de la correcta alimentación, tanto propia como de los elementos del proyecto o de la consulta que pretendemos poner en acción. La sexta línea del hexagrama 21 de la mordedura tajante nos advierte que si no hemos entendido bien, si no hemos oído, por ser contumaces en nuestra obstinación, pues va a llegarnos la conmoción, nos va a llegar la conmoción para que analicemos conforme a principios, sin tirar la esencia ética de nuestro principio, la radical, lo esencial, pero sí para que hagamos un análisis bajo la visión de la conmoción provocada por la providencia, para que quitemos de nuestro camino todo aquello que no se corresponda con el orden divino, y que mande la sabiduría disciplinadamente al buen gobernar conforme a necesidad. El siguiente bloque está constituido por el arquetipo de la gracia. La gracia, en el ámbito de lo cósmico, se muestra en el firmamento, que es regido por leyes matemáticas, físicas y químicas inexorables. Tiene una representación, sin embargo, está investido
para la representación de los ojos de la humanidad, de belleza, de gracia. En el ámbito de la humanidad implica cierta capacidad de enmascarar lo que no somos. Por tanto, dentro de este contexto de belleza en lo natural, pero de posible ambigüedad que debe tener en cuenta el consultante como humano que es, y de este arquetipo, está bien terminar las cosas y embellecerlas o presentarlas bellamente, pero teniendo cuidado de no enmascarar lo que no se es o lo que no se pretende realmente. Dentro de este contexto se mueve la línea primera, la segunda, la tercera y la sexta. La primera línea lleva al hexagrama 52, la segunda al 26, la tercera al 27 y la sexta al 36. La primera línea del 22, la bella forma, un texto de la bella forma, le dice, mira, no tomes atajos, no hace falta que te embellezca demasiado. La parte inicial, la belleza juvenil, la belleza de la frescura del cuerpo, de la anatomía humana, alcanza gracia con con el ejercicio de su propio esfuerzo, sin necesidad de aditamentos, sin necesidad de atajo. El complementario transicional así lo indica. Quédate en el momento presente donde está, desapegado de apegos del ego, y sin ir más allá, trabájate desde la base, con tranquilidad y sin ambición desmedida que no corresponde. La segunda línea, dentro de este contexto de la belleza, dice, mira, por poder se puede efectivamente embellecer una barba de una determinada manera o de otra, pero ese embellecimiento de barba, sea de una manera o de otra, no le añade nada al contenido de la cabeza y el corazón. Mucho mejor sería que, teniendo en cuenta el contexto de civilización al que pertenece, buscaras mayor fundamento para dotarte a ti mismo de capacidad de reciclar la puerilidad o de ilustrar de manera más elevada y más civilizada el contexto. La tercera línea, que va sobre la anterior, y estamos en un contexto de belleza formal, dice, debes tener mucho cuidado, ya existe la propensión, como se ha indicado en la primera línea, de, oye, no cojas atajos. En la segunda, sí, ciertamente podrías adornar, pero mucho mejor reciclar conforme a la civilización, de manera más profunda que la mera forma externa. La tercera, cuida que el confort está muy bien para disfrutarlo, pero en ese disfrute se cuela la molicie y te puede hundir en el exceso de confortabilidad si no tienes en cuenta el complementario transicional que cuida con perfecta atención aquello con que te nutre, aquello con que nutres tus ideas y aquello que compartes con tu entorno. Cuida la manera correcta de alimentar el proceso a ti mismo y lo que comunicas y hablas con los demás. Finalmente, la línea sexta del contexto de la belleza habla de que la mayor belleza consiste en la sencillez, en conciliar los claroscuros con sencillez y que la forma no se desorbite, y sin pretender hacer brillar excesivamente en un contexto como de vulgaridad, como representado por el complementario transicional 36, que es el oscurecimiento de la luz. Procura conformar con sencillez en lugar de abarrotar de vulgaridad tu proyecto, de manera que sabiamente a disciplinarte conforme a estrategia de necesidad. El siguiente escalón
lo constituye el arquetipo del cortejo, el número 31. En el interior, aquietamiento. Hacia el exterior, sin pretender saberlo todo, serena receptividad, para lograr un ensamblaje duradero. Muta la línea segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La línea segunda nos lleva al hexagrama número 28, sobrecarga. La línea tercera al 45, sacrificio por el conjunto, por la recolección. La línea cuarta al 39, saber ver los obstáculos. La línea quinta que nos lleva al 62, la preponderancia de lo pequeño, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto. De manera que empezamos con la segunda línea del cortejo. No te debes precipitado sobrecargar por un movimiento que no podrías controlar y que lejos de ello lo que haría sería amenazar tu propia estructura. Ojo, el complementario transicional te remite a que analices la sobrecarga y que la redistribuya con penetración y con serenidad. La línea tercera del 31 también te advierte de que no tienes que servir como un felpudo a todo aquello de los que deseas conservar a tu alrededor, porque estarías actuando en detrimento del conjunto general por el que debes sacrificar para el mantenimiento de una cosecha adecuada. La cuarta línea, que no debes tratar de influir a toda costa para conseguir en realidad lo opuesto de lo que pretende, sino que debe seguir el deseo del corazón, pero sin una intención específica de conquistar a diestro y siniestro, porque ello no haría más que crearte problemas delante. Finalmente, la línea quinta tiene buen cuidado en saber conciliar el deseo del corazón con los elementos de capacidad racional para dirigirlos directamente a los elementos inmediatos y concretos hacia los que debemos aspirar, que no deben ser grandilocuentes, sino pertinentes como pequeñas llaves, pero precisos para la labor que queremos llevar. De manera que sabiduría para disciplinarse conforme a objetivos de necesidad. El siguiente escalón lo iniciamos con el arquetipo del aumento. El hexagrama representativo del aumento del carácter. El noble, donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ello. Deslastrando de vulgaridad, eleva la formación de su carácter, estimulando también el entorno. Mutan la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera lleva al 20, la segunda al 61, la quinta al 27 y la sexta al hexagrama número 3. La primera línea de la mutación, el hexagrama 42, el aumento, línea Yang, recibida del cielo, Chen arriba, abajo Chen, el primogénito, la energía primogénita. Chen originariamente arriba, ahora mismo quien tenemos arriba es Sun, que ha desprendido su primera línea celeste y llega como energía primordial, primogénita, a la Tierra, que responde con
la dotación del hijo, estimulación. La primera línea es el bloque de energía recibido de arriba y destinado obviamente no al provecho estrictamente egoico de quien la recibe, sino que por medio del complementario transicional, Sagrama número 20, la contemplación, la vista, representando arquetípicamente a un rey que vela por las costumbres, el mantenimiento de las buenas costumbres, gira visita a las comarcas, o de un mediador sacerdotal, así como de una alta torre, de donde se es visto y de donde se tiene una larga visión. Está destinado a servir de beneficio para el propio consultante, pero también para el medio sobre el que pretende tener influencia. La segunda línea habla de que las bendiciones sobre aquella primera dotación prosiguen incansablemente. El texto tradicional habla de 10.000 pares de tortuga, que nada puede oponerse a las bendiciones que nos están destinadas. Con el complementario transicional nos indica la manera también de abrirnos en el interior para desprejuiciadamente recibir esas bendiciones con serenidad y con un escrutinio en profundidad, poderla también difundir con capacidad transformadora hacia el exterior. La línea quinta, línea de gobernación en un hexagrama lleno de bendiciones, dice que así en la línea de gobernabilidad la bondad del consultante será reconocida como su forma correcta de alimentar, representada por el complementario transicional que promueve esta línea, el 27, arquetipo de la alimentación. Con la sexta línea, sin embargo, el consultante debe tener muy en cuenta esta advertencia. No vaya a venir alguien de atrás por reservarse egoicamente los beneficios y le peguen. De manera que debe buscarse ayudantes capaces para poder desenmarañar los posibles elementos caóticos que haya en el medio, ayudantes capaces que le ayuden a llevar a cabo esta buena obra. Así que con sabiduría y generosidad debe hacer al ejército disciplinadamente marchar conforme a objetiva necesidad. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 43, arquetipo de la necesidad de tomar una resolución, porque las líneas pujantes llenan el contexto, pero la cabecera, sin embargo, lo ocupa una debilidad que es preciso resolver sin violencia, sin enmascaramiento de los propios defectos y sí con una toma enérgica de movimiento en un sentido positivo. Dentro de ese contexto se mueve la línea primera, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera lleva al hexagrama número 28, la tercera al 58, la cuarta al 5 y la quinta al 34. La primera del 43, la resolución, hay energía potente, pero una mala cabeza, y responder a un primer impulso en una en una estructura tan básica nos llevaría a una sobrecarga. De manera que antes que actuar como creemos, reconsiderar las posiciones de sobrecarga con amenaza de hundimiento a que nos podía llevar y redistribuir las cargas. La tercera línea dice que tampoco es cuestión, en un caso de resolución grave, de prevalecer meramente con el criterio
con la exposición por medio de palabras de un criterio racional. No, sino saber soportar las consecuencias de la relación que se tiene consciente o inconscientemente con lo bajo, hasta poder entroncar con los pares de manera efectiva para poder regenerar. La cuarta línea nos advierte, ya primera línea del complementario, del hexagrama, del trigrama superior, advierte de que cuando se oigan las palabras de sabiduría y sensatez, no se va a estar, el consultante no va a estar en condiciones receptivas adecuadas y debiera saber someterse y esperar el dictamen y el sopesar la sensatez y que la sabiduría llegue a cuajar. La quinta línea sobre la anterior, que lleva el 34, habla de que la cizaña va a volver recurrentemente una y otra vez, y que el consultante, en posesión de un gran poder, antes que emprender por impulso, deberá ser consciente de esas reiteraciones y tener buen cuidado de no dejarse inducir a pisar caminos que no se correspondan con la voluntad divina. De manera que es conveniente en todo momento hacer marchar al ejército disciplinadamente, conforme al orden de los recursos y al orden de las prioridades de necesidad. La siguiente base la constituye el hexagrama número 44, arquetipo del encuentro fortuito con la debilidad, una debilidad que nos puede incitar por medio de la autocomplacencia a no estimar el peligro encubierto, pero que sin embargo contiene, sabiéndolo ver, el 44, lo pertinente, el saber obedecer los dictados celestes para evitar el ceder a la debilidad de un momento puntual. Muta en la línea tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La tercera línea nos lleva al hexagrama número 6, la cuarta al 57, la quinta al 50 y la sexta al 28. La tercera línea de ese encuentro fortuito, de ese contexto ambiguo en el que pudiéramos estimar como de poca monta el peligro de incurrir en dejarnos llevar por la autocomplacencia, dice: tu deseo te incita a bajar, pero ya de algún modo estás advertido sobre lo peligroso y lo corrosivo de aquello que pretende. De manera que deja tu intención a la mitad, no lleves el conflicto hasta el final. El texto tradicional habla de, a la hora de dirigirse al propósito según los impulsos, debiera uno tener en cuenta de ponerse en situación como si tuviera los muslos despielados. De manera que pensarse mucho cómo actuar antes de llegar a extremar el conflicto. La cuarta línea dice, ya primera del trigrama superior: sin embargo, desentenderse totalmente de lo bajo sería nefasto, porque cuando uno necesitara de ello no iba a encontrar pez en la pecera, haciendo alusión al texto tradicional. De manera que también de lo pequeño hay que ocuparse, teniendo en cuenta situarle una alta meta y llevándolo paulatinamente y con gentileza en esa dirección de lo alto. Eso para la cuarta línea. La quinta línea, que nos lleva transicionalmente al hexagrama 50, habla de que si cuidamos el cultivo de lo débil con la debida, o de lo putrescible con la suficiente atención, pues
podemos convertir lo que es algo corruptible en un fruto excelente como postre si sabemos tratarlo con los debidos elementos culturales de transformación. La sexta línea sobre lo anterior y teniendo en cuenta el contexto general, pues vuelve a insistir que no obstante debemos cuidarnos mucho de la línea de gobernación, saber rechazar todas las tentaciones de lo vulgar, ciertamente teniendo en cuenta el no llegar a quebrar la estructura con exceso de fruslería, sabiendo hacer una pertinente redistribución de los elementos que pesan sobre nuestro proyecto, de manera que el contexto general nos induce a marchar conforme a sabiduría, disciplinadamente, de manera estratégica, conforme a necesidad. La siguiente base la abordamos desde el arquetipo de la evolución gradual, de carácter ejemplar, donde todos los detalles son importantes y están dirigidos a terminar la obra de una manera ejemplar. Dentro de este contexto mutan la línea segunda, la tercera, la quinta y la sexta. La segunda nos lleva al hexagrama 57, la tercera al 20, la quinta al 52 y la sexta al 39. La segunda línea del hexagrama 53, evolución gradual, donde cada peldaño tiene su importancia, donde no debemos ser muy conscientes del establecimiento de una escala que resulte finalmente ejemplar, pues habla de que el consultante, cuando encuentra alimento, no solo lo aprovecha para sí, sino que lo comparte con generosidad en función del alto principio y ofreciéndolo con gentil reiteración hacia esa alta meta. La línea tercera de la evolución gradual le advierte al consultante de que en su trayectoria se va a adentrar en camino de bandido y deberá preservarse de la colaboración con ellos, no atacando de manera agresiva, pero sí defendiendo los propios principios de los que es portador, como indica, y mediador, como indica el complementario transicional, representado por el hexagrama número 20, un rey, un sacerdote, el director de una orquesta al que todos dirigen la mirada, pues debe saber defender su posición de principio. La línea quinta sobre la anterior, y cuando, aunque demorado en su franquear, es decir, el logro no se va a lograr de manera inmediata. De hecho, el texto de la línea habla de un parto demorado, pero si se persevera en la rectitud del comportamiento y de la finalidad, lograremos llegar, si nos atenemos inmediatamente a lo concreto y correcto del presente, del aquí y ahora, con desapego de elementos egoicos, nada podrá impedir que se lleve a cabo ese parto. Finalmente, en un contexto de un hexagrama de evolución gradual, la línea sexta finalmente se eleva, significando un trayecto ejemplar como el que marcan las aves en vuelo, las garzas, que con su forma geométrica sirven de inspiración para los chamanes, para las danzas, para tomar como ejemplo en los rituales sagrados,
y sobrevolando poder contemplar la manera de esquivar, contemplando en sí mismo las dificultades, el vínculo con las posibles dificultades que tengamos delante y saber sortearlas adecuadamente, siempre con sabiduría en relación al objetivo de necesidad, a los elementos que disponemos para poder afrontarlo y a la debida estrategia para poder superarlo. El siguiente escalón lo iniciamos en la estructura del hexagrama número 55, arquetipo de la plenitud. Plenitud de oscuridad y plenitud de claridad, es decir, discernimiento cuando tengamos las cosas claras, porque es aplicación de la justicia, después de haber creado en el 21 la judicatura y todos sus elementos. En el 55 ya con toda claridad se ha llegado a determinar la aplicación de las leyes y por tanto inmediatamente ponerlas en práctica. Dentro de este contexto mutan la línea primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera nos lleva al hexagrama 62, la segunda al 34, la tercera al 51 y la cuarta al 36. La primera mutación, entramos en el contexto, pero por la base, le dice al consultante, aun por encima de las convenciones habituales, será necesario que te unas a este conjunto, a esta persona o a este conjunto y permanezcáis durante un tiempo, ya digo, por encima incluso de las convenciones habituales, para llegar a concreciones como indica el complementario transicional del estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Núcleo prismático que debemos extraer del hexagrama 62 para esta situación. La segunda línea en mutación nos lleva al hexagrama número 34 y que el texto tradicional dice no es cuestión de adelantarse después de haber estado este periodo de tiempo que por encima de convención pero con delimitación propia. Luego de ello no será pertinente para nada volver a querer incurrir en nuevas informaciones porque ello sería incurrir en suscitar en la otra parte desconfianza y odio. Entonces, quedarnos en la posición de gran poder y sabiendo que lo fundamental es no pisar camino que no se corresponda con el orden. La tercera línea, que es una línea de quebranto, por cuanto en el consultante y en su proyecto hay elementos muy dignos, pero el medio con el logro final está tan interferido que es como si tuviera un brazo quebrado o una pierna y no lo puede llevar a cabo. Esto no es ni más ni menos que una advertencia de la providencia para que se autoexamine, no tire los dones reales y saque una recta regla para poder actuar. Finalmente, sobre la anterior, tenemos la cuarta línea en mutación que nos lleva a una complementación entre la energía y la sabiduría en medio de un ambiente de oscuridad para complementarse y poder saber pasar desapercibido en medio de un contexto de oscuridad. Así, con sabia estrategia para marchar disciplinadamente conforme a necesidad real. El siguiente escalón lo constituye el arquetipo número 56, el extranjero, el comerciante que ha de abrir nuevas vías de negocio, el diplomático que está fuera de su país o simplemente el que ha perdido el hogar y tiene que vagar por el extranjero buscando nueva ubicación.
no arrastrar fuero, ser comedido en las pretensiones y ser cortés con las formas con las que nos vayamos a encontrar. Dentro de este contexto muta la línea segunda, la tercera, la cuarta y la sexta. La segunda nos lleva al hexagrama número 50, la tercera al 35, la cuarta al 52 y la sexta al 62. La línea segunda del andariego dice un andariego que con toda modestia llega con sus adecuados pertrechos y su actitud honesta y honra a quien le sirve, pues debe transformar lo inmediato y elemental por medio de los elementos culturales, tanto los propios como los foráneos por donde anda, honrando a su servidor en función de una superestructura cultural elevada, obviamente. La línea tercera, sobre la anterior, tiene una advertencia en que lejos de maltratar a quien nos sirve de anfitrión, debiéramos saber honrarlo, como indica la línea anterior, por medio de la superestructura cultural, y llevarlo a un nivel de progreso inmediato y amplio, en un amplio sentido. Complementario transicional es el arquetipo del progreso, el 35. La línea cuarta del 56, como extranjero, ya primera del trigrama superior, habla de que no vas a recibir en el extranjero la misma recompensa, los mismos elogios, no vas a recibir los emolumentos que tú pretenderías, pero debes conformarte sabiendo, ateniéndote al momento de tránsito en que te encuentras en el aquí y el ahora, marcado por el 52, el aquietamiento y el no ir más allá del momento actual. Conformarte con los estipendios, que si bien no son como tú desearías según tus reglas anteriores, pero son los pertinentes que corresponden en este momento de tránsito en el que te encuentras. La línea sexta, sobre este residuo y sobre estas pretensiones frustradas en el interior, advierte que si primero ríes, finalmente vas a acabar ebrio, quemando el propio lugar donde te aposentas, de manera que te remite a estar en lo pequeño y concreto para no errar quemando tu propio pretensiones y el lugar que, como digo, te da albergue. De manera que es sabiduría para marchar disciplinadamente conforme a estrategia de necesidad. El siguiente bloque lo constituye el arquetipo del hexagrama número 63, hexagrama que representa la mayor extensión posible de la paz. Ya no es posible conservarla más tiempo, vamos, no amplificarla más, porque sería destruirla, y a lo que se debe aspirar es con mucha cautela y atención a que no degenere y que se mantenga en este difícil equilibrio. Mutan de este arquetipo de maximización de la paz la línea primera, la segunda, la tercera y la quinta. La primera que nos lleva al 39, la segunda al 5, la tercera al 3 y la quinta al 36. La primera línea de este arquetipo de haber llevado la cosa a su maximización, pues dice, bueno, ahí es cierto que en el ánimo engreído puede creer que puede emprender y no es cierto, porque está en una primera base y lo que tendría delante más bien son peligros y obstáculos ante los que el noble lo primero que debe hacer es pararse para analizar
qué vínculo interior lo motiva a una actitud imprudente, y más bien debe analizar la manera adecuada de poder evitar el peligro y, en última instancia, de saber sortearlo con bien. La segunda línea dice: no corras tras la oportunidad que crees perder, sino más bien mantente, es decir, los propios caballos, los que ahora crees perder, en un momento determinado, si te mantienes a la espera, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 5, podrás volver a recuperar las condiciones para poder actuar. Pero de momento, abstente de correr. La línea tercera dice: no arremeta con vulgaridad ni emplee elementos vulgares a la hora de querer solventar esta situación delicada, sino que debes saber pertinentemente designar a los ayudantes capacitados según la especialidad de aquello que debas atender, porque si no, se va a prolongar en el tiempo las dificultades y no vas a obtener nada bueno. La línea quinta dice que en esa búsqueda no es cuestión de que busques ayudantes con gran renombre o que te vayan a dar un brillo grande. No, no. Se trata de saber buscar pertinentemente en el lugar donde esté, que no es necesariamente brillante, porque el complementario transicional es el oscurecimiento de la luz, que implica una preponderancia de lo vulgar en el medio. Por tanto, no pretendas relumbre, sino buscar lo pertinente allí donde está, de manera adecuada y disciplinada, conforme a los principios de necesidad por los que debes trabajar. Y con esto, pues, terminamos el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.